La segunda, indicar 2 o más enfoques o teorías administrativas que deberá utilizar. Ahora, a ver, es que es muy fácil, ¿no? Para poder definir. Si yo tengo una empresa que desarrolla software, yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario la actualización y capacitación de los que desarrollan software o no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es necesario? ¿Qué es determinante? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué me dice Camilo, por ejemplo? De que sí es determinante y es importante la capacitación en ese aspecto. Con mayor razón, Camilo, si usted tiene una empresa que vende servicios, desarrolla software, usted tiene que tener a todo su personal actualizado. ¿Cómo va a desarrollar un software de calidad si es que usted no está actualizado? ¿No? Entonces, obvio que si yo tengo una empresa que desarrolla software, tendría que utilizar, por ejemplo, yo digo, ¿no? El enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque no hay una sola empresa, no hay pues una sola empresa que solamente funcione como un área, ¿no? Hay que verlo siempre sistémicamente con un conjunto de áreas que contribuyan, faciliten. El tener una empresa con un todólogo, por ejemplo, ¿me entiende cuando digo todólogo? El Dije una gerente, pregunta, sí, dígame, Flores. el enfoque sistémico igual puede aplicar una entidad unipersonal. Todas las empresas, absolutamente todas, todas. Porque ¿cuál es el propósito? Si han leído conscientemente, por lo visto hasta ahora parece que no le han entendido. Una empresa, chicos, es un conjunto de subsistemas. Una empresa es un sistema. Y un sistema algorítmico que ustedes desarrollan funciona en forma independiente o en forma interactiva. Es totalmente interactivo. Un sistema informático es un conjunto de interacciones algorítmicas para poder tener un output, un producto. Una empresa es lo mismo. Una empresa es un sistema que a su vez está compuesto por un conjunto de subsistemas que para alcanzar sus objetivos, para funcionar bien o eficientemente, para alcanzar niveles de rentabilidad, tienen que actuar sistémicamente todas las partes. Sea una empresa unipersonal, sea sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, comanditaria, cooperativa, cualquier tipo de naturaleza de organización. 2, una empresa que desarrolla software no puede ser administrada si no define un enfoque de administración por objetivos. Todas las empresas que desarrollan software trabajan por proyectos y un proyecto tiene un objetivo, claro. Tiene un objetivo y ese objetivo tiene que cumplirse en una fecha determinada, no es indefinida. Por ejemplo, desarrollar una aplicación para alguna empresa se lo va a llevar el desarrollo a un plano de proyecto. Ese proyecto va a tener una fecha de inicio y una fecha de conclusión. A su vez, ese proyecto va a requerir que se ejecuten varias actividades, ¿no? Para desarrollar el software. Inclusive dentro de las actividades está la capacitación para el uso de la aplicación. Inclusive, yo estoy utilizando el enfoque administración por objetivos. Finalmente, para ser una empresa competitiva, por lo menos le aplicaré ciclo de calidad. Si soy una empresa IESCA, no puedo adquirir una norma ISO. Hasta aquí estoy utilizando 3 enfoques y todos relacionados con el área de ustedes. ¿Sí? Entonces se puede aplicar 3, 4, 5, 6. La universidad aplica 4. Utilice el enfoque sistémico porque tiene departamentos, tiene áreas. Si no, sería algo caótico, pues, ¿no? Utilice el enfoque de administración por objetivos. Todos los años elabora su plan operativo, su POA, donde define objetivos, donde define actividades y presupuesto para pagar sueldos, para ejecutar actividades de investigación, extensión, para pagar agua, luz, teléfono, viajes, viáticos de los docentes, estudiantes, autoridades. Utiliza el enfoque de contingencia, porque cuando
no le entra presupuesto, tiene que hacer reformulación presupuestaria, el enfoque de contingencia, ¿se acuerdan, no? Que está condicionado por lo que está pasando afuera, en el ambiente externo y el ambiente del contexto macro y microeconómico. Utiliza, aparte del enfoque sistémico de administración por objetivos, el enfoque de contingencia, utiliza el enfoque de desarrollo organizacional. Está capacitando permanentemente a su docente. Por ejemplo, hemos tenido capacitaciones en el manejo de las herramientas que antes no utilizábamos. Esto que estamos haciendo no utilizábamos nunca, ¿no? El Zoom, el Classroom, la plataforma Moodle y otras que son útiles solamente para desarrollar la actividad. Eso es desarrollo organizacional. Y finalmente utiliza, si bien no es normas ISO, pero las certificaciones, en este caso de sus programas de enseñanza. La acreditación que le llamamos es equivalente a una normalización, porque es una norma de calidad. Y fíjense, les ha dado 5 que utiliza la universidad y es una institución pública. Entonces no hay límite. Yo les he puesto solamente como límite, obviamente, para entre 2 o más, con el ánimo básicamente que exploren, que analicen, porque no es nomás colocar un listado, voy a utilizar el enfoque sistémico y la administración productiva. No, para eso no hay necesidad que les pida, pues, no para que me digan cuál va a utilizar, sino por qué va a utilizar. Y eso, el por qué, me implica que ustedes reflexionen por qué tendría que utilizar su empresa. Y el reflexionar implica conocer y hacer. Primero tengo que entender, conocer la teoría para poder aplicar. Y para mí la aplicación es que me digan por qué va a utilizar. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora como tercer parte? Estoy suponiendo, yo les he dicho, no hay necesidad que me entreguen, yo estoy suponiendo que están haciendo, pero para los que quieran pueden ir a partir particularmente del diagnóstico, enviarme, porque el diagnóstico sí hay que hacer revisiones, porque ustedes no son expertos en elaborar diagnósticos. Si ustedes quieren, me envían lo que van a hacer, lo que les voy a pedir, para que yo pueda hacer la corrección y puedan hacer un buen diagnóstico y una buena planificación estratégica, que es la segunda etapa. Estamos acá, chicos. Se supone que el paso 1 y el paso 2 ya está hecho. ¿Qué nos falta hacer? El paso 3, el diagnóstico empresarial. Para ello necesitamos conocer todos estos aspectos de fortalezas, oportunidades, amenazas. Una vez listado estas variables que se llaman, vamos a elaborar el análisis FODA. El análisis FODA es un análisis en una matriz con valores, con variables cualitativas y variables cuantitativas. Ya les voy a ver más adelante. Entonces, el siguiente trabajo es esto que tienen que hacer, pero no hemos terminado todavía del análisis teórico y de las sugerencias que yo les voy a hacer. Hoy vamos a tratar de terminar esta partecita para que hagan para la próxima clase. Hasta aquí, entonces, está claro básicamente el trabajo que tenemos que realizar. Voy a reprogramar la clase, tengo 1 minuto 19 para poder ya entrar directamente, que lo utilizan mucho en el ámbito ingenieril y también ustedes, si no me equivoco, utilizan, he visto que lo utiliza mucho la esposa del ingeniero Martínez, María Angélica, si no me equivoco. Bueno, y hay otra que se llama el árbol de problemas. Entonces hay 3 herramientas para hacer diagnóstico empresarial. El análisis FODA. ¿Por qué se llama análisis FODA? Porque utiliza las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza. Luego está la espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. Y finalmente está el árbol de problemas. ¿Cuál vamos a utilizar aquí? La matriz FODA. ¿Por qué? Porque es una herramienta que combina el análisis cualitativo con el cuantitativo. En cambio, la espina de pescado de Ishikawa y el árbol de problemas son solamente diagnósticos cualitativos. Entonces, como el análisis FODA es cualitativo y cuantitativo, me permite construir escenarios de estrategias mucho más ciertos, tiene más certidumbre
Por eso vamos a utilizar la matriz FODA, que también se utiliza a nivel de las universidades para hacer la autoevaluación o el diagnóstico, que es lo mismo. Para ello, para utilizar la matriz FODA, yo necesito realizar un análisis pormenorizado, un análisis minucioso de lo que dice acá, de las condiciones y variables del ambiente externo y del ambiente interno. Evidentemente, cuando se hace un diagnóstico, yo defino dos escenarios, un escenario externo y un escenario interno. El escenario externo es el entorno en el cual está operando mi empresa. Por ejemplo, en el entorno cruceño, mi empresa que desarrolla software está relacionado con bancos que le facilitan créditos, con universidades que se le facilitan recursos humanos o con empresas cruceñas que le proporcionan insumos. ¿Sí? Asimismo, mi empresa que desarrolla software internamente está configurado a través de diferentes áreas o departamentos que actúan en forma interrelacionada e interdependiente. Entonces, a partir de estos conceptos, yo tengo que realizar un análisis del entorno en el cual está operando. ¿Cómo es el entorno cruceño? ¿Qué características tiene el entorno cruceño? ¿Cuáles son las características del entorno interno de mi empresa? Cuando yo analizo el entorno externo de mi empresa, porque está instalada en Santa Cruz, voy a analizar la situación económica de Santa Cruz, la situación política, la situación económica, etc. Cuando hago un análisis interno, lo que determino son básicamente cómo está funcionando mi empresa en términos de puntos fuertes o puntos débiles. Dicho de otra manera, hago diagnóstico interno para determinar fortalezas y debilidades. Hago diagnóstico externo para determinar oportunidades que tenga que aprovechar mi empresa en diferentes ámbitos. Las oportunidades se presentan en el ámbito económico, por ejemplo, bajas tasas de interés, crecimiento de la economía positivo, en el ámbito de la demanda, incremento de la demanda, en el ámbito político, políticas favorables a la actividad económica, políticas de crédito a tasa de interés bajas, en fin, de ahí yo determino del análisis externo oportunidades o amenazas. Por ejemplo, una amenaza para hacer inversiones actualmente en algunas empresas que manejan capitales importantes es el impuesto a la riqueza que se ha aprobado recientemente. Eso va a hacer de que muchas empresas grandes que manejan capitales significativos no quieran venir a Bolivia porque tendrían que pagar el impuesto a la fortuna. Y también hay que determinar la situación interna de mi empresa en términos de los puntos fuertes o débiles que tiene. Entonces, eso es lo que se hace en un diagnóstico que vamos a detallar a continuación. Para poder recabar información y elaborar un diagnóstico, chicos, es importante estar en el lugar de los hechos. Yo puedo, obviamente, hacer diagnósticos un poco prospectivos, puedo hacer diagnósticos, si ustedes quieren, un poco de alguna manera creativos, construyendo escenarios hipotéticos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestra empresa? Vamos a hacer un diagnóstico hipotético. No sé si me entienden cuando digo hipotético, que no necesariamente es algo real. Estoy partiendo de una hipótesis, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, sin embargo, en la vida real es importante estar en el lugar de los hechos en la misma empresa, que me permita básicamente recabar los datos de las situaciones en el lugar de los hechos, o in situ, esto le llaman los abogados, y básicamente con la participación de todas las personas. Como en esta imagen pueden ver, ¿no? Están realizando un diagnóstico del equipo de trabajo, y obviamente con la participación de los que tienen que ver con la actividad que se realiza dentro de una empresa. ¿Cuáles son las áreas que tengo que revisar para hacer mi empresa y poder determinar
si está funcionando bien o mal. Esta es una especie de lluvia de ideas que está en esta imagen representando a una empresa cualquiera y las áreas clave. Bueno, las áreas clave de las empresas que se deben evaluar si tienen puntos fuertes o débiles. El área de recursos humanos, en una empresa que desarrolla software es clave el área de recursos humanos, donde debe estar lo más importante en cuanto a recursos de una empresa, porque el recurso humano es el que le genera valor al software, es el que desarrolla software de calidad. También es importante analizar el área de marketing, cómo crear, en este caso, una interacción permanente con los clientes para poder atenderlos, fidelizarlos, incrementar las ventas, cómo poder vender más a través básicamente de ideas que se pueden crear, ¿no? Asimismo, es importante evaluar el departamento financiero como el departamento que tiene que ver con la obtención, asignación y administración del dinero, el área de producción, en este caso para nosotros, el área de desarrollo de software sería, que es equivalente a una empresa que produce computadoras. Una empresa que desarrolla software no tiene el área de producción, tiene el área de desarrollo, el área legal que maneja toda la parte jurídica de la empresa, incluyendo toda la parte de derechos y responsabilidades de los trabajadores, el área de compras o suministros y finalmente el área de gestión administrativa. Esto mismo, si lo llevo ya a algo específico, esto es algo genérico, ¿no? Mi empresa de forma genérica. Lo puedo ver desde un punto de vista de mi empresa ya específicamente de desarrollo de software. Como podrán ver, esta estructura de la empresa de desarrollo de software, bueno, cualquier nombre pueden colocarle. Implica que esta empresa, que está organizada de esta manera, tiene una interacción permanente con el ambiente externo, que hay un error acá. El ambiente externo es en el cual está operando mi empresa y tiene a su vez el ambiente externo dos contextos, uno macro y uno micro. A su vez, para realizar el diagnóstico interno es importante analizar o realizar un análisis interno de cómo está funcionando mi empresa. Cómo está funcionando el contexto en el cual está operando mi empresa, cómo está funcionando mi empresa internamente, desde el punto de vista de la gerencia general, el gerente administrativo, el gerente de proyectos o el gerente de mercadeo o ventas. Esta es una estructura real de una empresa que se dedica a desarrollar software en Santa Cruz. Como podrán ver, tiene un gerente general, tiene un gerente administrativo que tiene que ver con todo el manejo económico, financiero, el gerente de proyectos que tiene que ver con todo lo que implica el desarrollo del software, en el que existe ahí un encargado técnico, están los diseñadores, el desarrollador, el encargado de soporte y finalmente un tercer gerente que es el gerente de mercadeo o ventas. Por lo tanto, acá, por ejemplo, el dueño podría ser un ingeniero en sistemas, un ingeniero informático. El gerente administrativo será un administrador de empresas, un economista. El gerente de proyectos será un ingeniero en sistemas, porque estamos hablando de proyectos de desarrollo de software. Y el gerente de mercadeo, que podría ser un ingeniero comercial, un administrador de empresas, etc. Entonces, cuando yo hago diagnóstico, analizo lo que está pasando fuera de mi empresa en el contexto externo macro y micro y lo que está pasando internamente dentro de mi empresa. Vamos con el ambiente externo. En el ambiente externo, como se puede ver en esta imagen, yo tengo mi empresa que está al centro y rodeado de dos escenarios. Este escenario es el escenario micro y este más grande es el escenario macro. En el escenario macroeconómico vamos a ver inicialmente en el ámbito mayor en el cual está delimitando mi empresa que se dedica a desarrollar software. ¿Qué tengo que evaluar? Todos estos factores, chicos, que dicen acá, factores sociales, factores tecnológicos, factores políticos, factores, en este caso, demográficos, los factores económicos, los factores
demográficos, crecimiento de la población, etc. A su vez, existen otros factores que son los factores relacionados a los clientes, a los proveedores, a la competencia, los grupos reguladores, que ya son esos micros, que lo vamos a ver también. Entonces vamos primero con el escenario externo o macroentorno, que también se llama. Entonces, lo que se hace aquí en el contexto grande macroeconómico es analizar cómo está el contexto macroeconómico, qué oportunidades y amenazas tiene para mi empresa. Acuérdense y no se olviden de que esto se realiza ¿para qué? Para poder aprovechar mejor las oportunidades que me ofrece el entorno o para aminorar el impacto de las amenazas que tiene el entorno. Por lo tanto, como dice acá, es fundamental predecir el comportamiento de las variables del contexto externo, ¿no?, que se constituyen en oportunidades para que la empresa pueda aprovechar, por ejemplo, como una oportunidad de crecimiento de la economía, alta demanda de software, alta disponibilidad de recursos humanos profesionales a bajos niveles de ingreso. Acuérdense que los niveles de ingresos son bajísimos en Bolivia. Es una oportunidad, también podría ser una oportunidad en bajas tasas de interés, autorización de créditos a tasas de interés bajas por el gobierno, que pueden ser oportunidades que si yo no los analizo, no lo voy a poder aprovechar. O pueden haber amenazas, ¿no?, como por ejemplo las amenazas relacionadas a crear más impuestos, impuestos a la riqueza, amenazas en cuanto a regular el mercado de desarrollo de software, etc. Entonces, para eso se realiza el diagnóstico del entorno. Específicamente se realizan el análisis de algunas variables clave. Para nosotros, las variables que tenemos que analizar son las que están acá en esta imagen. La situación económica o factores económicos, los demográficos, los tecnológicos, los factores políticos, legales y socioculturales. Me conformo que hagan por lo menos de estos 4, no de los 5. En realidad son 7 los que se analizan, pero con estos 4 es suficiente, los 4 primeros. Es decir, es importante que son los factores clave de éxito, ¿no? Los factores económicos, demográficos, tecnológicos y factores políticos o legales. Eso para fines del trabajo que van a hacer. ¿Qué tengo que analizar desde el punto de vista macroeconómico en las variables económicas? ¿Cómo está la tendencia del mercado para las empresas, por ejemplo, que desarrollan software? Las tendencias del mercado son buenas, hay alta demanda. Si analizamos objetivamente en este momento, podemos decir que las tendencias del mercado muestran una disminución de la demanda de software. ¿Por qué? Por la actual coyuntura, pues, ¿no?, de la pandemia. Otro indicador importante que se analiza acá está relacionado básicamente con la situación de la economía del país, que es el Producto Interno Bruto. El PIB, Producto Interno Bruto, representa todo lo que un país produce durante un año, expresado en unidades monetarias absolutas o relativas. Es decir, el PIB, chicos, representa la sumatoria de todo lo que ha producido una empresa en cuanto a computadoras, por ejemplo, todo lo que ha producido equipos en cuanto a computadoras, celulares, la sumatoria de todo lo que han desarrollado software en Bolivia, cuantificado obviamente en unidades monetarias, se analiza, y esto básicamente representa algo de 40.000 millones de dólares. Eso es la cantidad del Producto Interno Bruto en el país. ¿Cómo está su crecimiento? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? Se supone que hoy está disminuyendo cerca del 10%, es decir, si el Producto Interno Bruto, el PIB, es 40.000 millones de dólares de Bolivia, una disminución del 10% implica 4.000 millones de dólares menos que va a producir la economía. Muestra recesión y muestra síntomas de crisis. Esto, por ejemplo, actualmente es una amenaza para cualquier empresa, porque el PIB está disminuyendo, ha disminuido el crecimiento también, hay una recesión económica, es decir, se ha paralizado la actividad, las empresas no están
demandando software, las empresas no demandan la misma cantidad de insumos que el anteaño pasado, etcétera. Es decir, hay una situación de crisis. Entonces, todas son amenazas desde ese punto de vista. También es importante analizar la inflación y la tasa de interés, al menos estos dos importantes. La inflación en nuestro país está controlada, es bajísima, la tasa de crecimiento es muy baja, la tasa de interés también no está todavía alta, la tasa de interés está razonablemente bien. Si eso es positivo, son oportunidades, si es negativo, es amenaza. Las políticas económicas del gobierno que está lanzando para favorecer al sector empresarial, si son buenas o si son malas. Ha lanzado, por ejemplo, una política en la pandemia de reprogramación de los créditos. Está lanzando alguna política de disminución de la devolución de los impuestos del IVA, etcétera. Eso es lo que se analiza. Todo lo que es positivo es oportunidad, todo lo que es negativo es amenaza. Y finalmente el tipo de cambio. El tipo de cambio en este momento está congelado ya desde hace 5 o 6 años, 5 años. El tipo de cambio está en 6.96. ¿Eso a quién favorece? ¿Favorece a mi empresa? ¿O favorece a otra actividad? Por ejemplo, el tipo de cambio fuerte de Bolivia favorece para importar y no para exportar. Favorece para traer cosas de afuera, eso se llama importar, y no para sacar software afuera porque lo hace menos competitivo, ¿no? Es importante también analizar otra situación, otro contexto, que son las variables o condiciones tecnológicas, que se refieren básicamente a la disponibilidad y utilización de tecnología en mi empresa. La disponibilidad y la utilización de tecnología implica oportunidad. La carencia de tecnología y la no utilización de tecnología implica amenaza. Y obviamente las actividades de investigación y desarrollo. Que una empresa que fabrica, por ejemplo, insumos informáticos, haga investigación y desarrollo, promueve para que sea innovadora, pero si no hace investigación y desarrollo, la empresa no va a poder innovar, va a seguir produciendo los mismos productos. Entonces, si yo analizo desde el punto de vista de las variables o condiciones tecnológicas, es un ambiente donde se promueve la investigación y el desarrollo, puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Las condiciones políticas, por ejemplo, la incertidumbre cuando hay un cambio de gobierno, o lo que uno puede suponer como hipótesis que va a pasar cuando se tienen gobiernos de izquierda, pueden constituirse escenarios de amenazas o oportunidades. Por ejemplo, el que venga un gobierno de izquierda que quiera nacionalizar todas las empresas, es realmente una amenaza. Si viene un gobierno democrático que respeta todas las inversiones privadas sin tocarlas, obviamente es una oportunidad y me da estabilidad básicamente jurídica. También es importante las variables o condiciones legales en cuanto a existencia de normas y la utilización de las normas. Desde todo punto de vista, las normas que apoyen el funcionamiento de la empresa, los derechos de la empresa, las normas relacionadas con los recursos humanos, leyes laborales, etc. Su existencia es una oportunidad, su carencia o utilización en contra de mi empresa es una amenaza. Las variables o condiciones sociales. No es lo mismo la sociedad cruceña que la sociedad del Alto. No es lo mismo la sociedad cruceña con la sociedad del Chapareña, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay? Son gente conflictiva en el Alto y en el Chapare. Por lo tanto, las condiciones sociales y el comportamiento de las personas también pueden constituirse una amenaza y una oportunidad. ¿Qué pasa si mi empresa está en el Alto, donde todos los días hay marchas y contramarchas y saqueo de más cosas? Es una amenaza, ¿no? Lo mismo en el Chapare, cuando quieren bloquean, cuando no les conviene algo, entonces es una amenaza que mi empresa esté situada en ese lugar para poder sacar sus productos. Otra variable son las condiciones culturales, ¿no?
No es lo mismo la sociedad cruceña con la sociedad potosina. Por favor, revisen su micrófono. Es que tienen que ver con una serie de aspectos abstractos, si quieren ustedes, principios, valores, creencias, formas de hacer. No es lo mismo el cruceño con el valor. Por favor, no voy a estar como niños controlándoles y los valores son totalmente diferentes, como mismo las creencias, las costumbres, la forma de ser. Hay muchas empresas, por ejemplo, que buscan contratar gente del interior que vienen con más mística a trabajar, son más, qué sé yo, más trabajadores, se les paga menos, versus la gente que puedo contratar acá, ¿no? Entonces, estas situaciones me configuran como una oportunidad o como una amenaza a la vez. Asimismo, hay otras situaciones como que son las variables ecológicas ambientales que no lo vamos a utilizar nosotros, ¿no? No es importante para la actividad que estamos realizando. Al menos son esos aspectos los más importantes, incluyendo esta última, que son las condiciones demográficas. El que un departamento o una ciudad tenga mayor población que otra implica una oportunidad. No es lo mismo vender hardware o software en Santa Cruz que vender en Oruro o en Potosí. Hay una diferencia sustantiva. Entonces, se supone que cuanto mayor población exista en un departamento, en un lugar, va a haber más oportunidades para las empresas para que puedan vender, versus un lugar donde hay menos población, menos actividad, como es el caso del ejemplo. Por lo tanto, también se deben tomar en cuenta. ¿Qué vamos a tomar en cuenta nosotros para realizar el trabajo? Les decía 4 variables importantes. La primera, la situación económica, que es clave. La segunda, la situación política, si no existen trabas, limitaciones a la actividad que vamos a desarrollar. La tercera, la situación tecnológica, es decir, la disponibilidad de tecnología y la utilización en la actividad que van a realizar como empresa. Finalmente, la variable demográfica. ¿Sí? Recapitulando, la situación económica, la situación política, la situación tecnológica y la situación demográfica. Esas 4 variables ustedes deben analizar para identificar oportunidades y amenazas en el análisis que van a realizar. No sé si hay una pregunta hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una duda. Sí, vamos, Flores. He notado de que se habla mucho de, o sea, como parte de la empresa es necesario el ingeniero en sistemas, pues, ¿no? Pero no he escuchado hasta el momento nada sobre los ingenieros informáticos y yo quiero saber en qué aportan, digamos. A ver, Luis Fernando, las funciones del ingeniero informático y del ingeniero en sistema son muy parecidas, Y si bien no hago referencia al ingeniero informático, no es que no los quieran los ingenieros informáticos, por favor, no tenga ese concepto, sino que actualmente en nuestro departamento, las actividades que realiza el ingeniero en sistemas informáticos son casi parecidas. ¿Por qué? Porque no hay espacios, no hay mercado donde se pueda insertar fácilmente el ingeniero informático, más pareciera ser el espacio para el ingeniero en sistema. Porque lo que hace el ingeniero informático, Luis Fernando, es algo más, es más macro. Si ustedes saben diferenciar en cuanto al perfil del ingeniero informático y del ingeniero en sistema, el ingeniero en sistema más está, si ustedes quieren, desarrollado para gestionar, en este caso, información, administrar información en una empresa. En cambio, el ingeniero informático está más para desarrollar proyectos grandes, en este caso de software, ¿sí? Sin embargo, por el mercado restrictivo que existe, ambos están realizando casi las mismas funciones, tanto así
en las últimas tesis que han defendido el anterior año, y en la cual yo he participado en 3 tesis, los ingenieros de sistema están llegando al campo de los ingenieros informáticos, están desarrollando software. Están desarrollando software en las mismas condiciones. Hay una tesis que no sé si participaron ustedes, que hicieron para Delta Cargo, una empresa de transporte, que ha sido inclusive esa tesis llevada como un startup a Estados Unidos para concursar. Los mejores eran 3, 2 ingenieros en sistema y un ingeniero informático. Los 2 ingenieros en sistema eran capísimos versus el ingeniero informático. Entonces, no es culpa del profesionista, sino es más bien del mercado, que hace de que el ingeniero informático tenga tal vez menos restricciones para desempeñar. Me permite un segundito, voy a cargar está cargando mi máquina. Sus espacios laborales, compañero Luis Fernando, son más restrictivos para el ingeniero informático, pero su función es la misma. El ingeniero informático igual puede hacer sus emprendimientos, puede hacer sus unidades de negocio. Entonces, indistintamente, obviamente esta materia le sirve para cualquiera, solamente que ya por costumbre no hago mención, y no es porque no lo quiera, repito, al ingeniero informático, ¿no? Pero al final el ingeniero informático también hace empresa, pues, ¿no? Hace empresa. Esa es la razón por la cual no hago mención a los ingenieros informáticos, Luis Fernando. No sé si llegué a satisfacer su inquietud, su duda. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, volviendo, hemos dicho que vamos a definir nosotros de estas 7 variables que hemos analizado, solamente 4. Hay necesidad de analizar la situación económica, la situación política, la situación demográfica y la situación tecnológica. Esas 4 variables tienen que evaluar para poder identificar 2 o más variables que signifiquen oportunidad o amenaza. Por ejemplo, si como tienen que analizar esta situación demográfica, yo les pregunto, ¿cómo está el estado de la población en Bolivia y en Santa Cruz? Si ustedes revisan información del INE que pueden entrar, la población está creciendo, particularmente en Santa Cruz tiene una tasa de crecimiento mayor a la de Bolivia mismo. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Desde el punto de vista empresarial es bueno, porque se supone que a mayor población, mayor demanda de bienes del rubro informático. Desde el punto de vista del empleo o el desempleo, podemos ver de que en el país actualmente hay elevado desempleo. Primero, aquí, como hemos dicho, el crecimiento es importante de la población, es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque se van a concentrar ahí los potenciales demandantes de producto. Si yo analizo otra subvariable de la variable de condiciones demográficas, desempleo. El empleo es bajo, hay alto desempleo. Es una amenaza. ¿Por qué? Porque si hay desempleo, la gente no puede demandar bienes o servicios o disminuye su demanda. Entonces eso si bien inicialmente influye a una empresa que vende productos de primera necesidad, pero a la postre afecta a toda la economía, y la economía, hemos visto, hemos definido de que crece en función de la sumatoria de todas las actividades que realizan las empresas de hardware, de software, etc. Esto también es importante, la distribución por edad y sexo, ¿no? La población cruceña, por ejemplo, es una población joven respecto a otras poblaciones, y eso implica una alta disponibilidad de recursos humanos que va a tener una empresa que venga a instalarse acá.
Entonces, este es lo que tendrían que evaluar para determinar básicamente las oportunidades y las amenazas. Seguimos. El análisis del entorno termina con este otro análisis más del microentorno. Fíjense qué implica esta imagen, quiero que se fijen. A comer. A ver, micrófono, por favor. El análisis del microentorno implica evaluar, en este caso, a los proveedores, que son los que le proveen a mi empresa. No hay una sola empresa que no tenga proveedor. Por ejemplo, yo tengo mi empresa que desarrolla software. ¿Quiénes son mis proveedores? De una empresa que desarrolla software. El banco. ¿Qué me provee el banco? Dinero. Los proveedores van a ser Creco, Tazahuapac. ¿Qué me están proveyendo? Luz, telefonía. Entonces, todas las empresas de hardware, de software, tienen proveedores. Además, todos tienen clientes. Tienen, absolutamente todas las empresas tienen, clientes con quienes, para quienes desarrollan sus actividades. Luego también están presentes en el microentorno los competidores, todos los que son competidores y los grupos reguladores, los que le controlan a mi empresa, que son, por ejemplo, la alcaldía, el impuestos internos, que son los grupos reguladores. ¿Qué tengo que analizar en el contexto del microentorno? Primero, la situación de los clientes. ¿Cómo son mis clientes? No son altamente exigentes, no se conforman con nada, no buscan calidad de software, buscan cualquier cosa chabacana. ¿Cuál es la evolución de sus necesidades? Si ha cambiado, si es lo mismo el cliente cruceño con el cliente del interior, etcétera. Yo voy evaluando la característica del cliente. Entonces, cuando es más exigente, cuando es un cliente que busca calidad, es una amenaza. Si es un cliente pasivo, lo utiliza cualquier cosa, no sabe diferenciar calidad, es una oportunidad para la empresa. Dos, la situación de la competencia. Se supone de que cuanto menos competencia exista, es una oportunidad. Cuanto más competidores existan de lo que yo hago, es una amenaza. Eso hay que evaluar también, ¿no? La tercera evaluación que hay que hacer de la situación o condiciones de los proveedores. La existencia de muchos proveedores, de muchos bancos, de muchas CRE, muchos cotas, sería beneficioso para mí porque ellos entrarían en pelea por darme el mejor servicio y la tarifa más baja. Pero como son monopolios, es una amenaza. Entonces, la existencia de proveedores, cuanto más proveedores existan, va a ser una oportunidad. Cuanto menos proveedores existan, va a ser una amenaza porque me van a imponer el precio, me van a imponer un solo producto, no voy a poder elegir, etc. Es importante finalmente analizar la situación o condiciones de los grupos reguladores, los que están controlando mi actividad. ¿Quiénes controlan? Me controlan si emito facturas, impuestos internos. Si me controla la alcaldía, si estoy inscrita formalmente, si no emito gases contaminantes con mi actividad, etc. La no existencia de grupos reguladores es una oportunidad. La existencia de muchos grupos es una amenaza. Bien, entonces hasta aquí quiero que ustedes hagan el diagnóstico externo de la situación macroeconómica y de la situación micro. Quiero que analicen estas situaciones. Los clientes usuarios, ¿cómo son los que van a tener ustedes? En función de esta guía que tienen acá, pueden tomar más de uno, no solamente uno. ¿Cómo son sus clientes? ¿Son exigentes? ¿No son exigentes? ¿Cuál es el potencial del mercado? ¿Hay buena cantidad de clientes? ¿Hay pocos clientes? ¿Y cómo estoy participando yo en el mercado? Soy una empresa pequeñita apenas, ¿no? Ocupo un espacio importante en el mercado. La variable A hay que tomar en cuenta. La situación B también hay que tomar en cuenta para hacer el análisis. ¿Cómo está la competencia? Si hay otras empresas que hacen lo mismo que ustedes o no hay. Si existe, es una amenaza. Si no existen, es una oportunidad. Y el segundo aspecto, ¿cuál es la situación sobre cómo están compitiendo por innovación, por presentar productos más innovadores, que están compitiendo en costos o en precio, calidad, etcétera? Y esta tercera,
estas tres por lo menos quiero que analicen. A, B, C. La situación o condiciones de los proveedores. No hay la cantidad suficiente de proveedores para la actividad que van a realizar. No tienen los productos que quieren ustedes, les ofrecen los proveedores o no ofrecen otros productos que no son para ustedes buenos. La existencia de estos es una oportunidad y la carencia es una amenaza. Muy bien, entonces, es el trabajo que tienen que hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? A ver, esto más les comento, ¿ya? Déjenme compartir en un minuto, que es lo que nos queda. Lo que tienen que hacer básicamente es hacer en una hojita, quiero que hagan, que describan como un listadito, como un listado en el que se puedan ver las oportunidades y las amenazas, así como en este cuadro. Ejemplo, fortalezas, lo que tienen que ser oportunidades y amenazas. Esto vamos a hacer la próxima clase, esta segunda parte aquí abajo. Cómo es el crecimiento de la economía, el incremento poblacional, las políticas de gobierno y las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Por lo menos quiero 5 oportunidades y 5 amenazas. Bien, para terminar solamente un minutito, se me cortó. Lo que tienen que hacer es para la próxima clase un listado de 5 oportunidades y 5 amenazas que tengan ustedes en el ambiente macro y en el ambiente micro. Y listarlos solamente así como están, por ejemplo, estos que son solamente 3, ustedes tienen que hacer 5, ¿no? Y la próxima clase vamos a elaborar el diagnóstico interno que comprenden las fortalezas y debilidades. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, en cuanto a los documentos, ¿será lo puede subir a la plataforma o en todo caso compartirlo en el grupo de WhatsApp? No le escuché nada, no le copié bien ahí. No hay nada en la plataforma, ingeniero. Aún no se subió a la unidad 2. Ya, lo voy a subir hoy en la tarde a primera hora, después de pasar mi otra clase, lo voy a colgar, ¿ya? ¿Alguna Muchas pregunta? gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces estoy entendiendo que está clara la cosa y eso todo por hoy. Quedamos, lo activé esta partecita para que pueda explicar lo que quería que hagan. Es un listadito con 5 oportunidades y 5 amenazas que tienen que concluir del análisis macro y micro de su empresa. Entonces lo voy a subir al finalizar mi segunda clase que empieza luego y nos vemos el día jueves. Hasta luego, queridos alumnos. Ingeniero, ¿esa tarea se lo enviamos o se lo presentamos nomás? No, vamos a compartir pantalla con lo que hagan ustedes para que ya. todos deben tener, porque le voy a pedir al azar alguno, por ejemplo, Ferrufino Vázquez, comparta pantalla para que usted pueda mostrar lo que ha hecho y sobre eso hacer el análisis. Yo voy a hacer el análisis, no ustedes, ¿no? Si está bien o si está mal para que puedan guiarse y poder modificar a los otros. Entonces vamos a hacer al azar o los que quieran que se los revise, ese momento compartimos pantalla y vamos a lecturar. Pero todos tienen que tener 5, porque lo mínimo para hacer el análisis FODA es tener 5 fortalezas, 5 oportunidades, 5 amenazas, etc. Muy bien, quedamos acá. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.